Buenas tardes de nuevo a todos. Imagino que algunos de nuestros asistentes habrán estado en la mesa anterior, en la de Psicología de Emergencias. Bienvenido a todos, a los que os reengancháis y a los que llegáis de nuevos. Vamos con la sexta mesa y última mesa de este Congreso Internacional de Prevención de Emergencias FIPE 2021, perdón. A estas alturas ya de Congreso se me va hasta la fecha y la cabeza, pero bueno, os pido disculpas. Bueno, vamos a cerrar este congreso, que la verdad es que con 12.000 personas, madre mía, sigo diciendo, no sé dónde tengo la cabeza, con 1.200 personas inscritas, pues consideramos todo un éxito de participación. Hemos tenido 6 mesas, esta es la última, con el título Siniestros de gran envergadura en entornos urbanos. Nos vamos a centrar mucho en incendios industriales, en polígonos industriales y demás. Y bueno, dar las gracias a Fundación Mapfre, que ha sido la coorganizadora de este congreso junto con APTV. Ya llevamos varios congresos juntos, aparte de las múltiples actividades en prevención e información que Fundación Mapfre y nuestra asociación promueve a lo largo del año, incluso en esta época de pandemia en la que hemos tenido que trasladar toda nuestra actividad al formato online, como este congreso, que deberíamos haber celebrado en la ciudad de Lorca, en Murcia, para conmemorar de paso el 10º aniversario del terremoto que afectó a la ciudad en el año 2011. Pero bueno, estamos aquí en formato online, en internet, con ponentes, la verdad es que extraordinarios, como los que vamos a tener a continuación, verdaderos especialistas en todo el tema de grandes incendios industriales y en entornos urbanos. Y sin más dilación, porque hemos empezado un poquito tarde, porque se nos ha prolongado un poquito la mesa anterior, pues vamos a dar paso a nuestro primer interviniente, que es miembro de APTV, es uno de nuestros instructores, es uno de nuestros grandes especialistas en el método de gestión operativa y mando. Hablamos de Juan Jesús Mariño, el ex jefe de parque del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Pontevedra, y el título de su ponencia es El puesto de mando y sus infraestructuras en grandes incendios industriales. Juan Jesús, Pachi, para los amigos, cuando quieras, adelante. Buenas tardes a todos los compañeros asistentes de España. Buenos días a los compañeros que nos están viendo desde Sudamérica. Me gustaría empezar agradeciendo a PTV la iniciativa de llevar a cabo este congreso en la situación actual de manera online. Creo que es un éxito este congreso. Lleva unas ponencias muy interesantes y desde luego agradecer a la Junta Directiva pues, la apuesta por hacer este congreso de manera online, ¿no? La ponencia que yo voy a realizar trata sobre el puesto de mando y sus infraestructuras en grandes incendios industriales. Evidentemente, voy a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Cuando se producen grandes incendios industriales, y ejemplo tenemos de este mes pasado, dos incendios industriales de gran envergadura, como puede ser, como recordemos, ha sido en Lugo, en el polígono de Oceao, hemos tenido un incendio industrial muy grande, un siniestro muy grande de incendios, en el que han ardido hasta 6 naves industriales. Unos días después, esto fue un domingo, en abril, unos días después sale otro incendio industrial en Seseña, en Toledo, con un gran incendio industrial también que era visible desde prácticamente muchas zonas de Madrid, toda la provincia de Toledo, y involucró a medios de dos autonomías diferentes, de Castilla-La Mancha y de Madrid. Son grandes incendios industriales que conllevan la activación de un plan territorial de emergencias. Por lo tanto, y es lo que nos lleva a esta presentación, la implantación en el lugar de un puesto de mando avanzado e infraestructuras que están relacionadas con este puesto de mando avanzado que comentaré también cuáles son sus características, ¿no?, de esta situación. Entonces, la presentación va a llevar estas 3 partes. Por un lado, el puesto de mando avanzado, las características de un puesto de mando avanzado con aplicación de un plan de emergencias. Luego hablaremos del puesto de mando bomberil, por decir de alguna manera, el puesto de mando de bomberos, de un jefe de grupo, de un sargento o de un oficial,
en grandes incendios industriales de manera rutinaria, digamos, de alguna manera, ¿no? Sin activación de planes territoriales. Veremos algunas cuestiones de estos puestos de mando de bomberos y luego veremos estas infraestructuras que se tienen que crear a mayores alrededor de estos puestos de mando, da igual en el nivel que se creen, y que van a dar apoyo a la emergencia, van a dar apoyo a este gran incendio industrial. El puesto de mando. El puesto de mando es un conjunto de medios más o menos importante que están disponibles para el mando y en particular para ayudarle en el desarrollo de su trabajo. Estos puestos de mando y en función de la complejidad de la emergencia se pueden materializar en estructuras fijas, como puede ser una sala táctica en un lugar determinado, por ejemplo, en una oficina del ayuntamiento o en una oficina del parque de bomberos, o pueden ser estructuras móviles. Y en estructuras móviles podemos tener tanto características como vehículos ligeros, vehículos tipo furgonetas o incluso camiones, que pueden ser estructurados como puestos de mando. O también tipo carpas. Y vamos a ver en distintas situaciones en las que el puesto de mando es una carpa. ¿Qué es un puesto de mando avanzado? El puesto de mando avanzado, un PMA, es el órgano de carácter técnico que está situado próximo al lugar del siniestro y desde el cual se dirigen y coordinan las actuaciones de los diferentes grupos de acción, de acuerdo con las órdenes emanadas del director del plan de emergencias activado. Por lo tanto, este puesto de mando avanzado constituye una unidad de coordinación multisectorial. Una unidad de coordinación multisectorial donde se ejecutan las operaciones a desarrollar por los servicios de emergencias que están proyectados en esa emergencia o catástrofe. Esa unidad de coordinación multisectorial se coordinan los diferentes grupos de acción y están bajo la dependencia directa del director del plan de emergencia. ¿Cuáles son estas funciones principales de un puesto de mando avanzado? Pues las funciones principales, hablamos de las funciones principales, es coordinar los diferentes grupos de acción que intervienen en esta emergencia. Dirigir las actuaciones de los grupos operativos que actúan en el lugar de la emergencia. Estar en contacto permanente con la sala CECOP o con la sala CECOPI e informar a la dirección del plan de las medidas propuestas y de la evolución de la emergencia. Este puesto de mando avanzado reunirá a los jefes de los distintos grupos de acción presentes en el lugar de la emergencia y se establecerán los mecanismos de intervención y la comunicación con el Centro de Coordinación Operativa. Dependiendo de las características de la emergencia, por su naturaleza, por su magnitud, podremos crear unos puestos de mando específicos, como puede ser un puesto de mando de bomberos para las actuaciones concretas de extinción de incendios, o un puesto de mando de sanitario, por ejemplo, en una situación de múltiples víctimas, ¿no? O también podemos crear puestos de mando por sectores en una gran emergencia industrial que engloba pues a un incendio con muchas naves afectadas, pues podemos crear puestos de mando uno para cada sector. ¿Cuáles son las misiones que tiene estos puestos de mando avanzados? Las misiones: dirigir la emergencia en el lugar del siniestro. Es decir, este puesto de mando avanzado tiene que estar próximo al lugar del siniestro. Debe desplazarse a la zona en el menor tiempo posible. Debe ser autónomo en cualquier circunstancia. Tiene que servir de referencia y punto de reunión para los mandos de los grupos operativos.
debe de planificar la táctica avanzada de la emergencia, la estrategia, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Es decir, la estrategia general global de la emergencia se tiene que planificar en el puesto de mando avanzado. Tiene que coordinar con los mandos naturales de cada grupo de acción las acciones a realizar. Tiene que asegurar la adecuada ejecución de las acciones establecidas por el director del plan. Debe además coordinar las comunicaciones, ya sean comunicaciones de videoconferencia, comunicaciones vía radio, internet, telefonía, incluso, si se establece, seguimiento por satélite de los equipos de intervención, etc. Debe establecer un contacto permanente con el CECOP y lo debe mantener informado de la evolución de la situación, de la necesidad de incorporar nuevos recursos, retirar recursos, etc. Debe establecer las diferentes áreas de actuación, la sectorización, así como establecer controles de acceso a la zona, establecido a la zona de alerta y cuál es la zona de alerta, es decir, la zonificación. Debe organizar la evacuación y confinamiento de la población afectada. Debe coordinar el apoyo logístico en estos grandes incendios, que son necesarios, muchos apoyos logísticos, e integrar los sistemas operativos de los distintos servicios. Además, enlace con los sistemas de apoyo a efectos de proporcionar información y movilización de recursos que sean necesarios. Y también establecer la acción del voluntariado que sea necesario que colabore en esta gran emergencia. La infraestructura de un puesto de mando avanzado estará conformada por medios portátiles y modulares que permitan su rápido despliegue. Estos pueden ir directamente instalados en un vehículo, como decíamos, en tiendas de campaña o incluso una solución mixta que integre estos vehículos con tiendas de campaña. Su ubicación física se establecerá en un lugar idóneo, próximo al lugar, para de esta forma poder seguir la evolución con el conocimiento exacto de la situación y además seguro, para estar a cubierto de accidentes previsibles que lo puedan inutilizar. El puesto de mando deberá, por tanto, instalarse en el límite externo del área con acceso estrictamente restringido, cerca del puesto de mando avanzado y de la que estableceremos como área de evacuación. Este puesto de mando avanzado debe ser fácilmente identificable y accesible. Su ubicación debe facilitar todas las comunicaciones, comunicaciones visuales, comunicaciones de radio y comunicaciones viales. El puesto de mando avanzado es un núcleo de comunicación y coordinación de la intervención en la emergencia o catástrofe, dado que está continuamente reevaluando la situación. Se halla en condiciones, por tanto, de identificar la necesidad de incrementar o reducir los recursos que se hayan asignado. ¿A fin de qué? Pues vamos a establecer, a fin de liberar tan pronto como la situación nos lo permita, al personal de servicios de emergencia que ya no se requieran en el lugar, porque son de otra provincia, son de otra zona y hay que ir retirándolos de esta intervención. Organizar en estrecha cooperación con el sistema de apoyo la rotación oportuna del personal de intervención expuesto a situaciones agotadoras o de extrema tensión, ¿no? Relevos de personal. Asegurar el suministro adecuado de equipos y recursos humanos. Proporcionar alimentos, bebidas, etcétera, al personal de intervención y determinar cuándo es el fin del operativo en el lugar del incidente. Esta SITAC, esto es una SITAC que se ha hecho, esta corresponde al incendio de Lugo, de las naves industriales. Podemos ver que en el puesto de mando avanzado también vamos a utilizar herramientas gráficas.
En este caso, como podemos ver ahí, pues tenemos la ubicación del puesto de mando avanzado, la ubicación de vehículos de suministro de agua y de norias de agua. Vemos las acciones de las unidades de bomberos para atacar el incendio en diferentes zonas, con incluso barreras o sea, líneas de contención y la propagación del fuego, que vemos la dirección del viento y la propagación del fuego que va avanzando hacia la parte de abajo de las naves, ¿no? En el puesto de mando avanzado también tienen que existir herramientas gráficas que permitan al jefe del PMA trabajar estas herramientas gráficas en este puesto de mando. El jefe de este puesto de mando debe, por lo tanto, también realizar el razonamiento táctico. Es decir, tiene que establecer la estrategia y la táctica. ¿Qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer? El puesto de mando de bomberos es la unidad para intervenciones en las que, bueno, la primera dotación que llega al lugar y a continuación los refuerzos que van a llegar en esa emergencia, normalmente es un jefe de grupo, un sargento, pero también puede ser un oficial, en este caso actuando como jefe de columna, que se desplazan en vehículos de mando tipo todoterrenos, y se configuran como puestos de mando de bomberos, desde donde se establecen los objetivos de la intervención y se coordinan estos diferentes medios involucrados en este siniestro, como pueden ser los recursos sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protección civil, los servicios técnicos, los servicios de medio ambiente, etcétera. En estos vehículos se va a trabajar generalmente con herramientas gráficas. Vamos a trabajar con herramientas gráficas, con la SITAC, Situación Táctica Actualizada, y con la OCT, Organización de las Comunicaciones Tácticas. ¿Vale? Son dos pizarras muy básicas para estos puestos de mando de bomberos que nos van a facilitar y a ayudar en las funciones que vamos a tener como mandos de esta intervención. También vamos a tener, si nos interesa, una guía de mando que nos ayude y nos sirva como recordatorio de lo que está sucediendo. O pueden ser, para incendios industriales, pues el tipo de establecimiento, el tipo de cubierta y de aislamiento, el tipo de cerramiento externo, etcétera, 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 ¿no? Que nos ayude a la hora de establecer los objetivos, la estrategia de la intervención. La situación táctica actualizada es una pizarra en la que, además de la orden inicial, es decir, qué tengo que hacer, quién lo va a hacer, es decir, los objetivos y las tareas, vamos también a desarrollar, a pintar nuestra situación táctica actualizada. Y la tabla OCT, que es el organigrama de comunicaciones tácticas, es donde vamos a tener sectorizado los canales de comunicación, qué medios tengo en cada sector de intervención, quién es el jefe de cada sector de intervención. Entonces, con estas dos pizarras tenemos mucho control sobre nuestro gran incendio industrial. En un puesto de mando avanzado se pueden crear todas estas infraestructuras de apoyo. Una zona de descanso y habituallamiento podemos crear, ¿no? Una zona de control de entradas y salidas de personal. Una zona para gestión de equipos contaminados. Vamos a tener también una zona logística, pues para el control de eras, para la reposición de eras, carga de botellas, consumibles, etcétera. También un puesto sanitario avanzado por si se da la circunstancia de que vamos a tener múltiples víctimas en este gran incendio industrial. Y también un puesto muy importante es el centro de recepción de medios. No todos los medios van a llegar a nuestro lugar de la intervención, sino que van a estar esperando que se les asigne un lugar, pues en una zona cercana, ¿no? Amplia, etcétera. Hablaremos de algunos de estos
puestos logísticos para conocer cuáles son sus características. Por ejemplo, el centro de recepción de medios, que va a estar, lo vemos ahí a la izquierda de todo, de la pantalla, en cambio el siniestro lo vemos a la derecha. Hay una separación ahí de 100 metros o de 150 metros, pero este puesto de recepción de medios puede estar incluso a 1 kilómetro, en una zona en la que se den estas características que os voy a comentar. Tiene que haber un responsable y ese responsable tiene que tener comunicación directa con el puesto de mando avanzado o con el puesto de bomberos para indicarle que ha llegado determinado medio y que el puesto de mando le diga dónde asigna ese medio y a qué jefe de sector se tiene que dirigir. Este puesto de recepción de medios tiene que tener unos viales de entrada y salida amplios. Hay que tener en cuenta que lo que van a venir ahí, además de ambulancias, van a ser camiones de bomberos y son vehículos grandes. Tiene que estar ubicado en una zona descongestionada del tráfico. Evidentemente, ¿por qué? Porque son vehículos de urgencia, de emergencia, y no podemos estar ubicándolos en zonas en las que vamos a tener caravanas de coches porque la carretera está cortada, ¿no? Tiene que estar en una zona en la que no exista esta problemática. Tiene que tener un canal de comunicación con los medios que vienen en camino. Si nos dicen que viene una determinada bomba de un determinado parque, ese parque tiene que ponerse en contacto con el puesto de recepción de medios inicialmente para que le guíe para llegar a ese lugar. Por eso tiene que tener ese canal de comunicación. Debe tener un espacio mm, grande para albergar vehículos pesados, porque puede ser necesario la utilización de grúas para determinadas tareas en incendios industriales, como retirada de elementos de la construcción. Bueno, pues en ese caso tenemos que tener en cuenta que necesitamos una zona amplia para ese tipo de vehículos. Tiene que tener cobertura de teléfono y de radio, evidentemente, para tener esa comunicación tanto con los vehículos que vienen en camino como con el puesto de mando. Y luego tiene que estar señalizado y fácil de localizar. Tiene que haber una señalización a través de la policía local o de protección civil y tiene que ser fácil de llegar a él, ¿no? Para eso también las comunicaciones nos van a facilitar esta comunicación. La zona de descanso y avituallamiento, bueno, lo lógico, el sentido común nos dice que la hagamos mejor en carpas y que sea una zona oculta al público. Más que nada por imagen, ¿no? Porque ahora veremos una serie de características para el descanso del personal, pero lo normal es que el personal esté descansando dentro de esa carpa y que no esté a vista del público. ¿Vale? Porque aparte de descanso y avituallamiento, pues se puede realizar un cambio de mudas y no lo vamos a hacer a vista de nadie. Y además, si las condiciones meteorológicas son desfavorables, pues ahí estamos a cubierto, ¿no? Podemos estar tomándonos un bocadillo y un agua a cubierto de la lluvia, si fuera un día de lluvia, ¿no? En esa situación, o un día de frío. Podemos meter un calefactor y tener una estancia tranquila para descansar, pues con una temperatura agradable también. El puesto de avituallamiento está motivada su implantación en 3 casos. Y son los 3 casos que vamos a indicar aquí. Es decir, intervenciones en las que vamos a tener una duración muy larga, larga o muy larga. Cuando tengamos un gran número de bomberos, tiene que haber mucho relevo de personal, también es una motivación para crear este puesto de avituallamiento. Y también, como os comentaba anteriormente, cuando hay condiciones climatológicas adversas y necesitamos que esos bomberos, en vez de estar a la intemperie, pues estén descansando o a la espera de activación o de darle determinada acción, pues en un lugar a cubierto, ¿no? ¿Cuáles son estas circunstancias que vamos a tener en este puesto de avituallamiento? Pues una serie de condiciones. Tenemos que hidratar al bombero, además darle pues que beba agua con regularidad y hay que tener en cuenta que las personas con ERA debe ser al menos de 0,5 litros de agua por cada 20 minutos. Hay que observar al compañero, en particular el color de piel, etcétera.
En esta zona, el bombero debería estar arrodillado o sentado en esta fase de recuperación. Debe compensar las pérdidas de energía. Más allá de un esfuerzo de una hora, se prioriza el consumo de azúcar rápido a través de barritas energéticas, frutas, etcétera. Quitar la chaqueta, los guantes, el casco para estar más aliviado. Y también podemos disponer un cubo para esta recuperación de este método permite compensar esta temperatura corporal ligeramente alta para llevarlo a una normalidad, ¿no? En menos de 10 minutos. Bueno, esto son unas características del puesto de avituallamiento. El puesto sanitario avanzado, si lo tenemos que montar o crear también porque vamos a tener múltiples víctimas, pues vamos a tener una serie de características. El puesto sanitario avanzado es una estructura para agrupar, categorizar, identificar y atender a las víctimas antes de que sean evacuadas a un hospital. Se puede instalar en una estructura existente, puede ser un bar, un gimnasio, pero si tenemos una estructura móvil como una tienda, pues la ubicaremos, ¿no? Pero si no la tenemos, podemos, este puesto sanitario avanzado, pues el bar que tenemos aquí al lado en el pueblo, el gimnasio, etcétera. Debe estar instalado, evidentemente, en una zona segura y cercana al siniestro. Y debe estar accesible para todos los medios de evacuación y traslado. Tener en cuenta que en esta situación de múltiples víctimas, en este gran incendio industrial que pueda ser necesario, pues hay que meter ambulancias e incluso autobuses para las personas que estén ilesas y que puedan desplazarse en autobús. Y estamos viendo últimamente, bueno, últimamente no, desde hace unos años hacia ahora, la utilización de drones en incendios industriales. Es muy importante la visión aérea que va a tener el mando porque le aporta una visión diferente a la que tiene desde el terreno y es una ayuda espectacular para establecer la estrategia general de intervención. ¿Qué nos permiten los drones? Pues nos permiten evaluar las acciones encomendadas para valorar su efectividad. Si lo que hemos dicho se está ejecutando correctamente, si no hay que cambiar la estrategia. Nos sirve para reconocer zonas peligrosas, inaccesibles. Nos sirve para la búsqueda de puntos calientes para un ataque intenso a través de una instalación de cámara térmica que pueda tener este dron. Para búsqueda de víctimas, también víctimas directas y víctimas indirectas. Nos da una visualización del siniestro para, sobre todo, una visualización general del siniestro. Nos sirve para identificar accesos, objetivos, los flujos, las fuentes de peligro. La utilización de drones en incendios industriales se está convirtiendo en una herramienta indispensable para todos los servicios de bomberos. Y debe ser un apoyo a tener en cuenta, porque es muy importante. Es decir, es una visión que deberíamos de tener desde muy principio el incendio. Hasta aquí la presentación de puesto de mando que os he compartido. Quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis desarrollar de esta ponencia. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias a APTV por el tiempo dedicado a esta presentación. Muchas gracias a ti, Pachi, como siempre. La verdad es que luego después en el turno de preguntas nos tienes que contar bien cómo trabajas con esas maquetas en las que la verdad que recreas cualquier escenario posible de accidentes, de catástrofes, de siniestros en vivienda, en industria. La verdad es que es una auténtica virguería ver cómo trabajas en tus clases de gestión operativa y mando con ese sistema de maquetas en la que, repito, puedes reproducir cualquier cosa. Perdón. Se nota que estamos al final del congreso, yo la verdad es que estoy un poco cansado y eso que no hemos estado por ahí de parranda como en otros congresos que luego nos íbamos por la noche a cenar todos juntos y esas cosas, pero bueno, 4 días de actividad frenética que bueno, han dado para mucho, incluso para ponernos un poco catarrados y esas cosas, pese a estar en casa. El siguiente... Perdón, antes de dar paso a la siguiente ponencia, os quiero recordar a todos los asistentes que en el área de preguntas y respuestas de la plataforma de Zoom podéis dejar vuestras inquietudes, vuestras dudas, vuestras cuestiones a cualquiera de los 3 ponentes, a
a Juan Jesús Mariño, que acaba de terminar, a nuestros siguientes intervinientes, que son Gemma Moreno y Uriol Auberni, y al que va a cerrar nuestra mesa número 6, a Andrés Pedreira. Vamos con la segunda intervención de esta mesa 6 del CIPE, siniestros de gran envergadura en entornos urbanos, que con el título Innovaciones en la seguridad de los bomberos, telemetría, tecnología y conectividad, nos van a ofrecer Gemma Moreno y Uriol Auberni, que son responsables de First Responders de MSA Spain. Gemma y Uriol, cuando queráis, adelante con vuestra ponencia. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiéramos agradecer a la APTV la oportunidad que nos da de poder hacer esta presentación en su congreso. Os hablaremos de las innovaciones en la seguridad de los bomberos a través de la telemetría y tecnologías de la conectividad. Os hablaremos de ello, pues, Gemma Moreno y yo mismo, Uriol Auberni, como representantes comerciales de MSA en España. Quizás alguno de vosotros hayamos coincidido en alguna ocasión. Y lo que haremos es explicaros un poquito MSA, cómo estamos trabajando y cómo estamos orientados. Y entraremos ya un poquito más en materia, hablando de la telemetría y la conectividad, dos conceptos muy íntimamente ligados, y en qué mejora la vida de los bomberos, de los oficiales y de los jefes, que afectaría en cada uno de los usuarios. Y para terminar, pues un espacio para posibles preguntas que podáis tener, e intentaremos resolveroslas gustosamente. Bien, pues arrancamos. Vamos inicialmente a dar un vistazo rápido a MSA. MSA, no sé si sabéis, la mayoría igual no. MSA es una empresa americana, estamos ubicados en Pittsburgh, pero tenemos alcance global desde 1914 que llevamos en el mundo de la seguridad, en el año en el que se fundó la empresa. Somos alrededor de unos 5.000 empleados en todo el mundo, algo menos de 400 ingenieros que están constantemente en el trabajo del desarrollo de nuevos productos. Intentamos hacer esto, el desarrollo, invirtiendo un 5% aproximadamente de los ingresos globales a nivel mundial de MSA, y lo centralizamos, intentamos sobre todo absorber la información de los usuarios, de los clientes que sois vosotros, a través de lo que nosotros llamamos VOC, que sería el Voice of Customers, pues que se trataría ni más ni menos que esto, conseguir el máximo de información posible sobre las necesidades que podáis tener los bomberos en vuestro día a día, para poder encontrar tecnologías y para poder encontrar soluciones a estas necesidades, a través, pues, lógicamente, de equipos de investigación y desarrollo, pues, que van constantemente desarrollando, pensando y nos permite ir lanzando nuevos productos y nuevas propuestas para mejorar la seguridad de los bomberos, vuestra seguridad. A través también de adquisiciones de empresas, como puede ser Sierra Monitor en el campo de la industria, detección de gases, y hace algunos años, y la más reciente, que algunos seguramente lo sabréis, pues que MSA absorbió o adquirió Bristol, los trajes de protección para intervención, los EPIs, y ahora ya, pues, MSA Bristol forma parte
de la familia de productos de MSA para poder brindar seguridad al mundo de los bomberos. Queríamos, pero, focalizarnos un poquito en lo que es la tecnología. Disponemos de una división que llamamos Safety.io. Es una división de aplicaciones y desarrollo de información en la nube. Todos sabéis que hoy en día el tema de la gestión de la información es muy importante para mejorar nuestro día a día y en ello estamos muy focalizados. Tenemos una sede en Berlín, en la que alrededor de unos 130 desarrolladores de producto, desarrolladores de software, de aplicaciones, de software de calidad, intentamos pues, ir aplicando estos nuevos conceptos al mundo de la seguridad. Ya en 2017, a través de la detección de gases, conseguimos poner una red de comunicación para detección, como decía, y en 2018 arrancamos en Estados Unidos y ahora ya en 2020 finales en el resto del mundo. Estamos ya implantando estas aplicaciones en la nube y servicios de información a través de la nube, ya en el mundo de la lucha contra incendios, en el mundo de los bomberos. Y un poco es lo que hoy queremos empezar a explicaros. Es importante la inversión en la calidad del software y al final esto revierte o intentamos que revierta en la eficiencia de las operaciones y de las intervenciones que se realizan de cara a la extinción de incendios, básicamente, y en todo tipo de emergencias. Este conocimiento lo intentamos adquirir siempre, como decíamos antes, lo del Voice of Customer, de la experiencia del usuario, intentando pues, conseguir el conocimiento y las necesidades que los bomberos tenéis para poder desarrollar estos nuevos productos. Hablaremos ahora ya más en concreto de la telemetría y la conectividad, dos conceptos muy íntimamente ligados. La telemetría quizás la habíais escuchado anteriormente. La telemetría en sí es simplemente el hecho de registrar datos y transmitir estos datos. En el mundo de los bomberos estamos hablando básicamente de datos del equipo de protección respiratoria o ligados al equipo de protección respiratoria, muy importantes en la gestión de un incendio, como lógicamente sabéis. ¿Qué es lo que va a ofrecernos esta telemetría en el servicio de los bomberos? Pues una cosa importante que sería esta comunicación no solo a través de la voz, que es algo que evidentemente ya se viene haciendo de muchísimo tiempo con las emisoras de radio, sino también a través de los datos. Por lo tanto, esto hace que toda una cantidad de información vital que hay que controlar desde el exterior de la emergencia, no haga falta usar el canal de voz para transmitir toda esta información. Esta información ya se recibe automáticamente desde el puesto de control, de manera que dejamos un canal de comunicación de voz para información que realmente sea vital para la intervención. Por tanto, conseguimos que la eficiencia en el servicio pues sea mucho mayor. La telemetría usa, como la mayoría quizás ya sabéis, sistemas de radio, onda y frecuencias de radio para la emisión de estos datos.
lo que sería entonces la conectividad. ¿Qué es la conectividad? La conectividad, hablamos de conectividad cuando conseguimos que toda esta información corra entre los diferentes elementos intervinientes en la emergencia. Por lo tanto, estamos hablando de que todos los participantes están totalmente interconectados, ¿no? Hay una conectividad entre todos los participantes, los propios intervinientes directos, como serían los bomberos, en el supuesto de un fuego en una vivienda, en un parking, etcétera, y el posterior, esa conectividad también con el personal de mando directo en la propia emergencia, y luego la posibilidad incluso de incorporar a esta cadena de conexiones desde un puesto de control avanzado, etcétera, pues los jefes del servicio, los mandos del servicio, que puedan disponer al mismo momento que los propios bomberos que están trabajando en el sitio de la emergencia, de toda esta información, ¿no? Que toda esta información corra entre todos los intervinientes. Por tanto, el valor al final de la conectividad nos ofrece la posibilidad inmensa de disponer en todo momento de la información vital de cada uno de los usuarios, incluso la localización. Veremos la posibilidad de localizar a los usuarios, la supervisión en tiempo real de los datos de cada uno y en tiempo real incluso poder emitir determinados tipos de señales, pues, de socorro, de evacuación, etcétera. Y una cosa muy importante, y es disponer, una vez acabado el incidente, disponer de toda la información de todos los eventos que se han ido produciendo durante esa intervención, con todos los parámetros totalmente registrados para su estudio o valoración, o para cualquier necesidad o incluso aprendizaje que podamos necesitar de esa intervención. Por tanto, evidentemente, la conectividad a través de la telemetría o la telemetría a través de la conectividad lo que hace es que los bomberos dispongáis en el lugar de los hechos de mucha más eficiencia y, por tanto, tener mucha más seguridad, porque podéis estar mucho más focalizados en el trabajo, sabiendo que hay una red de control de la situación mucho más eficiente. Es el concepto principal que queremos transmitiros. Importante hacer un repaso. Al final, si vemos que los bomberos hace muchos años que tenéis esta necesidad, que muchos servicios conocen esta tecnología. Es una tecnología que ha ido mejorando en los años, pero sí que es verdad que todavía muchos servicios no terminan de incorporar esta tecnología. Poco a poco se van incorporando y se van añadiendo a la familia de los servicios que disponen de esta tecnología más y más usuarios. En buena parte porque las experiencias y los siniestros que han ido ocurriendo ponen de manifiesto la necesidad de poder disponer de estos sistemas, porque al final es parte de un proceso importante para proteger y salvar vidas, no solo las vidas de los civiles, por así decirlo, de la gente que es rescatada
o pretendidamente rescatada en un incendio, sino las de los propios bomberos que estáis trabajando, que como sabéis es importantísimo que la seguridad, si vosotros tenéis seguridad y trabajáis con seguridad, podréis dar esa seguridad también a la gente civil. Estos sistemas mejoran la eficiencia a través de la conectividad y hoy en día nos dan y ofrecen la posibilidad de acabar con problemas muy típicos en los servicios de bomberos, la fiabilidad de las conexiones de radio, señales de telemetría que se perdían, condiciones relacionadas con el calor que provocaban también. Pueden provocar lesiones mortales. El hecho de poder estar interconectados previene de todo esto. Y el hecho de perderse en los espacios en los que se está interviniendo, quedar atrapados. Hoy en día pues dispondremos a través de la telemetría y la conectividad de medios para poder rescatar, para poder localizar a compañeros. Así, a modo de resumen, un resumen gráfico, pues dispondríamos del módulo de control, que sería de donde arranca la información durante la intervención. El propio bombero dispone de este módulo en el equipo de protección respiratoria, que emite vía radio a un MSA Hub, a una especie de router, como si dijéramos, conectado con las tablets que llevan el software de gestión que el mando de la emergencia puede gestionar y estar completamente conectado con los bomberos que están al interior, y a través del FireGrid, que sería la nube de la información, este MSA Hub podría emitir esta señal con toda esta información de datos hasta pues un centro de control avanzado, donde los mandos del servicio de bomberos podrían también participar o disponer a tiempo real de toda esta información. Gemma ahora va a continuar explicándoos ya un poquito más en concreto los diferentes medios para poder hacer este control, que serían pues, en sí la telemetría y un nuevo equipo de búsqueda y rescate que llamamos Lunar, que ahora os explicará. Dentro de la idea de MSA de tener los bomberos conectados, no está el concepto solamente de conectar a los bomberos con el exterior, con el mando de incidentes, sino también en conectar a los bomberos entre sí. Según las estadísticas, más del 88% de las operaciones de rescate a compañeros se producen en los incendios estructurales. Por un lado, por la propia naturaleza de los edificios, que es más complicada en su estructura, y por otro lado, por la naturaleza del incendio, que cada vez es más virulento, tiene más duración y puede liberar sustancias más tóxicas. El 79% de los maydays que se produjeron durante las intervenciones han sido debidos a la desorientación o la incapacidad de situarse de los bomberos durante la misma. Y como se han lanzado por un canal que puede ser inadecuado, como puede ser la emisora de radio, y la cual puede perder cobertura o puede estar saturada con otro tipo de mensajes, no se han atendido correctamente. Para ayudar a los bomberos en su búsqueda y localización de compañeros, MSA ha ideado su nuevo dispositivo, Lunar, el Location Unit Name and Resource, que cuenta con una tecnología FAST, Firefighting Assisting Search Technology. Básicamente, el dispositivo Lunar es un sistema de búsqueda y rescate de compañeros, a la vez que lleva incorporada una alarma de inmovilidad y una cámara térmica con detección de bordes para ayudarnos a tomar más conciencia de la situación. En resumidas cuentas, si
Los bomberos están equipados con un sistema de telemetría, como que puede llevar el modo de control del M1, que transmite información acerca del consumo de aire, del tiempo restante, alarmas de caída libre, de movimiento, y un dispositivo como el Lunar, que les asegura que sus compañeros van a poder localizarlos en caso de necesitar ser rescatados, pueden concentrarse más en realizar su trabajo y tener menos estrés a la hora de realizar una intervención complicada. Vamos a ver ahora lo que puede suponer la telemetría y la conectividad para el oficial al mando que está en el exterior de la intervención. Como todos sabéis, pues hasta ahora los oficiales al mando controlaban si es que disponían de la típica tabla de bomberos, con las llavecitas, con los relojitos, donde se hacía todo suposiciones acerca de lo que podía estar ocurriendo durante la intervención. Con la telemetría, el mando del incidente o el oficial al mando está recibiendo información en tiempo real acerca de dónde están sus bomberos, de cuál puede ser el tipo de trabajo que están haciendo, se les puede mandar a evacuar, si tienen algún tipo de alarma, lo que le permite tomar decisiones con un mayor conocimiento de la situación y analizar posteriormente también el tipo de intervención. Esto, por ejemplo, es una vista que tenemos de la tableta de bomberos. Como vemos, estamos viendo los equipos, las personas que los conforman, si son 2, si son 3, la presión de aire que les queda en las botellas, si se las han mandado a evacuar y han confirmado, etc. Con todo esto podemos ayudar al oficial al mando a tomar las decisiones correctas para que la intervención se desarrolle adecuadamente. Vamos a explicar un poco más lo que consiste una intervención monitorizada de forma local y una intervención monitorizada de forma remota. La monitorización local es, como vemos, tenemos un hub presente en un camión o presente en un edificio al que conectamos una tableta y ese hub pueden conectarse hasta 24 horas. Los ERAs transmiten la señal de radio al hub y el hub la convierte en señal de wifi a la tableta, que refleja todos los datos que están siendo emitidos por los equipos autónomos. Si tenemos una intervención más grande con varios puntos de control de entrada, en cada punto de control podemos tener hasta 3 hubs y en cada hub se pueden conectar hasta 3 tabletas. Siempre el máximo número de equipos autónomos que se pueden conectar por hub son 24, pero bueno, puede ser más fácil controlar equipos de 8 personas con una tableta que controlar a 24 personas con una sola tableta. Y al tener varios puntos de control de entrada, podemos conectarlos todos en la nube y bien in situ a través de la nube o en remotamente se pueden monitorizar todos los puntos de entrada. En resumen, como hemos visto, la conectividad proporciona una supervisión tanto local como remota del incidente en tiempo real. Como ventajas para el mando que está fuera controlando el incidente, puede tener la seguridad de que una vez que un equipo se haya activado, se verá reflejado en la tablet y podrá tener controlado al bombero que lo utiliza durante todo el tiempo que dure la intervención. Además, el sistema operativo que está presente en nuestra tabla de control es un sistema fácil, intuitivo, lo que puede hacer que el trabajo del oficial al mando sea muchísimo más fácil de desarrollar. Y por último ya tendríamos que ver lo que supone el valor de la telemetría y de la conectividad para el jefe de bomberos. Aquí ponemos en el parque de bomberos porque obviamente no es necesario que estén presentes en el lugar del incidente. El trabajo del jefe de bomberos siempre ha sido, después de un incidente grave, tratar de recopilar el mayor número de datos posibles para elaborar un informe, bien con propósitos legales o bien para tratar de estudiar la intervención y tratar de mejorar los aspectos que se puedan mejorar de cara a la siguiente. Con la telemetría y la conectividad ya no es necesario recapitular datos a mano, preguntar a varias personas, sino que el sistema operativo nos da un informe acerca de la intervención, de cómo se ha desarrollado la intervención. Podemos ver los equipos que han estado trabajando, cuánto tiempo han estado trabajando, las alarmas que hayan podido tener, etc. Además, la conectividad
nos permite gestionar el inventario. Podemos ver cuáles son los equipos que más se han utilizado en las intervenciones, si han funcionado siempre adecuadamente. En definitiva, si cumplen los requisitos para mantener la seguridad de los bomberos que los utilicen. Como hemos dicho, los beneficios que en general puede tener la conectividad para el servicio de bomberos, aparte de obtener los informes posteriores a las intervenciones para poder analizarlas, ya sea por un requerimiento legal o para un tema de aprendizaje, es que también nos permite que los bomberos estén conectados, más seguros y puedan gestionar mejor su trabajo. Concluimos este webinar con estas 3 frases. La tecnología es una herramienta que ayuda al bombero, ayudando a mejorar su seguridad y a desarrollar mejor su trabajo. Y por supuesto, también ayuda al oficial al mando a desarrollar el suyo. Con esta tecnología, en MSA pretendemos que los bomberos y su seguridad sigan siendo la prioridad, aparte de que queremos hacer más simple y más sencillo su trabajo, a la vez que más cómodo. MSA puede ayudar a todos los bomberos a conectaros con el futuro de la seguridad y hacer más seguro, más inteligente y más conectado nuestro trabajo. Simplemente recordaros que si queréis saber más acerca de MSA y de los productos disponibles, os podéis suscribir a nuestro advisor, nuestro boletín de noticias, para tener más información. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un cordial saludo a todos. Muchas gracias a Gemma Moreno y a Oriol Auberni de MSA por esta exposición que nos acaban de hacer. Tenemos alguna pregunta para ellos ya y yo también les voy a preguntar una cosita sobre la situación de MSA en España, que sé que a algunos de los asistentes les ha llegado alguna información que ellos nos van a aclarar luego, seguro. Les recuerdo a todos los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el área de preguntas y respuestas de la web, de Zoom, de la plataforma de Zoom, de esta webinar. Y sigo diciendo que me perdonen por todos estos lapsus que estoy teniendo, de verdad, no he bebido, prometido que no he bebido, pero debe ser el cansancio de estos días, pero bueno, digamos que estoy sumando errores hoy uno tras otro. Como decía Gemma Moreno hace un momento, el resto de la información o mucha de la información que han presentado ellos dos, pues la tenéis disponible en su página web, a la cual podéis acceder directamente desde la propia página web de nuestro congreso, de este CIPE 21, donde están todos nuestros patrocinadores y colaboradores. La verdad es que tenemos que dar las gracias a todos ellos. Sin ellos no habría sido posible este congreso, este extraño congreso, porque como he dicho desde el principio, bueno, tendríamos que estar en Lorca, en Murcia, pero debido a las circunstancias de la pandemia y de la COVID-19, pues bueno, estamos en este formato online, que creo que está resultando bastante bien, aunque dentro de 2 años haremos lo posible por volver a vernos las caras y estrecharnos las manos. Me preguntaba alguien antes en el área de preguntas y respuestas que dónde se hace este congreso y cada cuánto tiempo se hace. Se hace cada 2 años, es bienal, y se hace cada vez en una ciudad diferente de España. La primera edición fue en Alcorcón, en la provincia de Madrid. La segunda fue en Oviedo, en Asturias. Hace 2 años fue en Málaga capital, en Andalucía. Y este año, ya os digo, debería ser en Lorca, en Murcia, pero es en nuestras casas y en nuestros puestos de trabajo. No voy a dilatarme más, voy a presentar a nuestro tercer y último ponente de esta sexta mesa del CIPE. Él nos va a hablar sobre riesgos de incendio en naves industriales derivados de la envolvente. Nuestro ponente es Andrés Pedreira, es un investigador de incendios muy prestigioso y muy respetado en España y también en Sudamérica. Sé que ha trabajado, probablemente nos comentará alguna cosa de su trabajo en varios países sudamericanos en los últimos años. Y él es además secretario general de APICI, de la Asociación de Profesionales de Ingeniería de Protección contra Incendios, una entidad con la que APTV lleva colaborando muchos años, una entidad hermana con la que hemos puesto en marcha muchos proyectos, muchos trabajos y con los que seguiremos, por supuesto, trabajando, como su nombre indica, en la protección contra incendios. Andrés, adelante cuando quieras, todo tuyo para cerrar esta webinar. A continuación pasaremos al turno de preguntas para los 3 ponentes. Adelante, Andrés. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero es dar las gracias tanto a PTV
como a Fundación Mapfre por permitirme el poder compartir unos minutos con vosotros y el poder haceros una presentación de esta visión de uno de los temas. Vamos a abrir la presentación que vamos a correr a lo largo de este tiempo que vamos a estar juntos, ¿vale? Y yo creo que ya la estáis viendo. Perfecto. Sí, vamos a ponerla en grande. Así va. Ok. Mostrar. Ahora, vale, perfecto. Muy Perfecto, bien. perfecto, Andrés, adelante. Pues ahí la tenéis. Bueno, pues vamos a hablar sobre el riesgo de las envolventes en los procesos de edificación industrial, ¿vale? Básicamente, ¿por qué? Pues porque es uno de los grandes olvidados desde el punto de vista del análisis y de la investigación de incendios, pero también desde el tratamiento normativo y desde el tratamiento de soluciones, ¿no? Comentábamos hace un rato, estaba comentando hace un rato nuestro compañero, el primer ponente, que tenía en la mente todos esos incendios. Bueno, pues esos incendios que el de Seseña o el de Lugo, o más recientemente aquí el de Gealsa, que se produjo este fin de semana. El de Gealsa se produce en unas cámaras de congelado, empieza en unas cámaras de congelado y se expande durante el 25% de una planta productiva que es el mayor referente a nivel mundial de industrias de conserveras y que da puestos de trabajo directos a 2.000 personas, o sea que el hecho de que nos pueda arder algo que da trabajo a 2.000 personas, pues puede ser inquietante. Y en global la compañía pues da puestos de trabajo a 5.000 personas en la zona, ¿no? Con lo cual hablamos de que muchas veces lo que podemos perder es un gran tejido industrial desde ese punto de vista, ¿vale? Entonces, a raíz de eso, hemos hecho un estudio analizando todos los riesgos que podemos encontrar en las envolventes y cómo influyen las envolventes, porque entendemos que son uno de los grandes olvidados desde el punto de vista del análisis de riesgos, pero también desde el punto de vista, indiscutiblemente, normativo. Y luego veremos el porqué. Bueno, ¿de dónde nace este estudio? Este estudio nace de APICI, de la inquietud por ello, porque a raíz de los incendios como Torre Greenfield y demás, pues sí que hubo una gran inquietud y se empezó a investigar mucho sobre la evolución de los incendios en las envolventes en edificios de ocupación, pero sin embargo todo el proceso industrial y todas las naves industriales quedaron completamente abandonadas y no se ha tocado. Y no se ha hablado de ello, ni hubo debate, ni hubo discusión, ni hubo absolutamente nada. Entonces, ¿el por qué este estudio? Bueno, pues porque aproximadamente cada hora se produce un incendio industrial en España, una clara tendencia al alta además de la industria logística con nuevo motor económico de la industria. La demanda de naves en el segundo semestre, por ejemplo, del año 2018 se incrementó un 10% y siguen incrementándose. Y la pandemia ha hecho que en vez de un 10% crezca más todavía porque hubo un mayor desarrollo de toda la evolución logística, ¿vale? Que el número de accidentes industriales aumentó un 8% en 2019 y sigue la tendencia es en ese crecimiento, y que prácticamente cada día nos encontramos, ya sea en prensa o en redes sociales, un accidente industrial. Si paramos a analizar y ver en prensa, pues tenemos un incidente industrial, ¿vale? Entonces, indiscutiblemente, lo acabamos de comentar ahora, fijaros, en la última semana, pues Seseña, las naves de Lugo, que fueron un montón de naves, o la nave de Gealsa, por contar algunos de los que hemos hablado a lo largo de esta tarde, ¿no? Y además tenemos un tema evidente, que el aumento de instalaciones de paneles fotovoltaicos solares para llegar a edificios de consumo prácticamente nulo, con su consiguiente riesgo de incendio que deriva hacia la nave, ¿no? Si estamos llenando nuestras naves de paneles fotovoltaicos y ese riesgo lo estamos transmitiendo desde la envolvente de la nave al interior de la nave. Y no solo tenemos ese problema añadido, tenemos un problema adicional también, que es incluso desde el punto de vista de bomberos por la intervención que implica el poder atacar pues, unas placas fotovoltaicas que están energizadas, ¿no? Pues de esto vamos a hablar un poco a lo largo de toda la tarde. Entonces, el objeto del estudio que hemos realizado, y repito, desde APICI en colaboración con Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca, es proporcionar una panorámica general que englobe los diferentes aspectos normativos y técnicos relacionados con la propagación del incendio a través de la envolvente y de las propias particiones interiores, ya sea de obra nueva o de rehabilitación, ¿vale? En edificaciones industriales. ¿Para qué? Pues para aportar conocimiento a una toma de decisión informada, tanto por parte de los técnicos que trabajamos en ello, como somos ingenieros, arquitectos y demás,
pero también como usuario, porque muchas veces nos encontramos que los usuarios y las propiedades, y la propiedad en sí, el industrial, pues desconoce los riesgos de lo que se le está haciendo en su industria. Cuando, pues no sé, a mí me han dicho que este es el mejor panel, pero desconoce los riesgos. Y luego se encuentra que ese riesgo se lo tiene que transmitir a una compañía de seguros y que las compañías de seguros en los últimos años tienen muy poco apetito de riesgo y que se lo piensan mucho antes de asumir ese riesgo, y estamos encontrando muchos problemas de colocación de industrias con paneles o con envolventes combustibles para colocárselas a compañías de seguros. ¿Ok? Bueno, pues vamos entonces a empezar a correr la presentación. Tenemos en nuestra retina, repito, pues cantidad de imágenes como esta. Repito, la Torre Greenfield de Londres la tenemos todos en nuestra retina y eso provocó que estuviésemos analizando qué pasa con las envolventes de los edificios ocupados y qué pasa con todo eso. Pero la industria es la gran abandonada. Pero sin embargo la industria arde. Y grandes industrias, pues como ha sido pues Campofrío, por ejemplo, o muchas otras, ¿no? Las que hemos comentado estos días, ¿no? O industrias muy importantes y muy conocidas, pues como fue Bimbo, o donde entra el material envolvente, ¿no? Un incendio iniciado por un fuego, un material aislante en la cubierta, y cómo ese incendio después es muy difícil de controlar, es muy difícil de apagar, ¿vale? Pues todo esto influye indiscutiblemente en todo el proceso de control del incendio, de evolución del incendio y de los resultados finales, que es pérdida industrial, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de inquietudes que se nos empezaron a plantear. Dice, ¿por qué hemos analizado tanto y hemos abandonado la industria? ¿No pasa nada a la industria? Pues sí, nos encontramos con que en la industria hay una gran contribución a la carga de fuego, ¿vale? Desde el punto de vista de materiales como el PUR, que tienen una contribución significativa frente a otros materiales que no, pero sin embargo no se está ponderando por ningún lado. Es más, cuando hacemos un análisis de carga de fuego, la metodología que estamos utilizando en España de la carga de fuego, pues nos damos cuenta de que el 90% o 99% de los casos no entra en la ecuación de la carga de fuego la contribución de la envolvente a todo ese desarrollo del incendio, ¿vale? Pero no entra ni por parte de los técnicos que lo hacen, ni por parte de la administración que lo recibe y después lo revisa de alguna manera, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿eso en qué modo nos influye? Pues en temperaturas más altas del material combustible tenemos más probabilidad de que se produzca el flashover, lógicamente, porque si la envolvente es combustible tenemos más probabilidad de que se nos produzca un flashover. Y esos materiales combustibles, pues lógicamente, tienen problemas de efecto de fijaciones. O sea, lo que no podemos poner es un panel o una envolvente a la que no podamos perforar. Y por la perforación es por donde al final nos penetra el incendio hacia el material aislante combustible interior. Y eso es muy difícil de controlar. Podremos controlarlo sobre un panel de 1 metro por 1 metro y hacer un ensayo sobre un panel de 1 metro por 1 metro y veremos que se comporta relativamente bien. Pero la realidad es otra completamente distinta. Al final ese panel hay que sujetarlo, ese panel hay que fijarlo, ese panel hay que pasar cables a través de él, ese panel hay que pasar muchas veces la propia instalación de rociadores automáticos a través de ese panel, y todo eso influye en que esas perforaciones nos deje el material aislante completamente expuesto ante un incendio. Por consiguiente, suele haber más posibilidades de fijaciones siempre por la cara interior del panel, por la cara interior de la nave industrial, ¿vale? ¿Y se puede controlar la cantidad de material combustible expuesto al incendio? No se puede controlar porque es imposible saber la cantidad de fijaciones. Y es imposible porque si no queremos fijarlo y crear un protocolo de no tocar ese panel para las fijaciones, nos obliga a generar una sobreestructura perimetral todo alrededor que va a ser más caro que toda la envolvente. Por consiguiente, eso es imposible, es inviable desde ese punto de vista. La propagación del fuego es más vertical muchas veces que horizontal, y materiales combustibles como el PUR o el PIR aumentan la carga de fuego en el recinto donde están instalados, ¿no? Aumenta más en techos con paneles combustibles, y los productos aislantes plásticos generan indiscutiblemente además una gran cantidad de humo, ¿vale? Muchas veces ese humo tóxico. El incendio que hemos visto este fin de semana en Gealsa, pues hubo que, justamente lo que estaba presentando antes el primer ponente, nos enseñaba el puesto de mando avanzado de la Agencia Gallega de Seguridad, que justamente ese puesto de mando avanzado se desplazó allí y estuvo coordinando las tareas. Y una de las decisiones que tomaron fueron
el hacer un perímetro todo alrededor de la zona del incendio y desalojar las casas de los vecinos por la toxicidad de ese humo precisamente. O sea que tenemos siempre además un problema añadido. La limitación de la ventilación pues es imposible controlar cuando se expone el incendio hacia el exterior, ¿no? Hay más material expuesto al incendio, combustible, hay más humo y por consiguiente hay más altas temperaturas y el material incendiado pues irradia por regla general temperatura hacia el interior, por consiguiente todo el material interior se calienta más y como se calienta más y me lo va irradiando puedo tener focos secundarios o puedo llegar a alcanzar rápidamente la situación que se conoce como un flashover, con lo cual la industria entra completamente toda en llamas. La cubierta limita el paso vertical de los gases cuando tenemos el incendio, nuestro penacho que sube hacia arriba y tenemos una limitación para que salga exterior. Ese humo que vemos salir hacia el exterior que veíamos en estas naves que se han incendiado estos días, pues una vez que cae la cubierta, ¿vale?, sale al exterior. Pero mientras que no sale, lo que se desliza es a través de la cubierta y la va calentando. Y si la cubierta, el material de la cubierta y de la envolvente es combustible, pues esa gran cantidad de material combustible empieza a estar permanentemente en contacto con toda esa parte e indiscutiblemente se va incendiando y va haciendo que la propagación horizontal del incendio todavía sea más rápido. Y tenemos un problema añadido adicional, ¿no?, que es la caída de ese material combustible que tenemos arriba hacia abajo, ¿vale? Y con las fijaciones. Por consiguiente, tenemos problemas desde el punto de vista de la intervención y muchas veces incluso desde el punto de vista de la evacuación en el proceso anterior a la intervención, ¿no? El diseño con paneles combustibles, pues lógicamente, a día de hoy, pues las normativas no abordan de manera práctica estos temas, ¿no? Y que son temas muy interesantes, pues por ejemplo, para compañías aseguradoras, pero también para la propiedad, que tiene que saber qué tiene ahí y que identificar sus riesgos y quiere seguir su continuidad. Hoy mismo estaban hablando de la continuidad de la planta de Geasa, cómo podía poder funcionando cuando la ardió un 25% de esa planta, ¿no? ¿Vale? Entonces, entender bien las propiedades de los diferentes materiales, la combustibilidad, la posibilidad de contribuir al incendio, el conocer cómo mejorar el comportamiento frente al fuego del sistema constructivo, ¿vale?, y empezar a entender planteamientos basados en el análisis de riesgos. Es indispensable hacer un análisis de riesgos para saber si los materiales que estoy utilizando me contribuyen o no me contribuyen al incendio, ¿vale?, desde el punto de vista de probabilidad y de consecuencias. ¿Qué pasa si yo pongo ahora paneles fotovoltaicos sobre mi cubierta y si mi cubierta es un material TPO? ¿Vale? ¿Qué probabilidad tengo de que se me pueda incendiar y qué consecuencias puedo tener si se me incendia? Porque lo que sí tenemos clarísimo, perfectamente claro, es que yo puedo tener, como se conoce en el mundo asegurador, un HPR. Cuando hablamos de un HPR en el mundo asegurador, hablamos de un riesgo altamente protegido y ese es el riesgo que prácticamente tenemos todas las medidas posibles que podemos tener a nuestro alcance en ese riesgo, ¿vale? Hablaríamos de tener rociadores, hablaríamos de tener una perfecta identificación de riesgos, tener detección de incendios, tener medidas de protección pasiva, tener absolutamente todo, ¿vale? Todo sobre esa edificación. Pero cuando el incendio viene del exterior, y puede venirme del exterior y a través del envolvente, no hay ningún sistema interior, por muy HPR que sea capaz de controlarme el incendio. ¿Vale? Por consiguiente, he perdido todo ese esfuerzo. He gastado un montón de dinero y he perdido todo ese esfuerzo, ¿vale? Porque no hemos hecho un buen análisis de riesgos y un asesoramiento de probabilidad y de consecuencias. Por consiguiente, las medidas de prevención, de gestión y unas soluciones sensatas desde el punto de vista constructivo deberían de estar ya reflejadas y deberían de venir indicadas en nuestro reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, cosa que no está. Por consiguiente, es un dilema y es una cuestión a plantear. Debemos de analizarlo ahora que está en debate la modificación de este 267. Debemos de analizar qué pasa con los envolventes. ¿Debe ser una ecuación que debe de entrar dentro de ello? Pues creemos que sí. ¿Vale? En nuestra retina también tenemos indiscutiblemente, aunque no tanto, pues el riesgo que nos conlleva, como he comentado antes, los paneles fotovoltaicos sobre nuestras cubiertas, ¿no? Ahí tenéis incendios que afectan a la cubierta y, repito, tenemos un problema añadido además desde el punto de vista de bomberos, que es la intervención, porque los paneles están energizados y como el incendio comienza al exterior, vuelvo a repetir, el incendio se pasa al interior y es imposible controlarlo, por muy buenas medidas de protección que
contra incendios que tengamos, ¿no? Que tenemos más paneles, industrias que han tenido problemas con los paneles, bueno, muchos un cortocircuito, otra industria que ha tenido problemas con los paneles y demás. Entonces, ¿cómo está la situación a nivel europeo? Nos planteamos. ¿Qué se está haciendo a nivel europeo? ¿Están haciendo algo? ¿No colocan paneles? ¿Vale? El país del sol, como es España, debería de tener esa gran proyección de panel fotovoltaico sobre la cubierta. Deberíamos ser los líderes tal vez en esto, ¿no? Es decir, hombre, si nosotros ya lo hemos analizado. Pues no, resulta que no. Resulta que quien lo ha analizado han sido los italianos, que en los últimos años han identificado y observado muchos incendios donde estaban involucrados precisamente instalaciones y paneles fotovoltaicos. Aquí tenemos ellos a partir de ahí, ellos de ese estudio realizan en 2012 ya publican una guía para la instalación y la implantación de paneles fotovoltaicos sobre cubiertas y ver los riesgos y los peligros que nos llevan a ello, a base de ver que había una tendencia creciente de incendios. Y una de las cosas clarísimas que dice es lo siguiente, que la instalación deberá seguir y tal, evitar la propagación del incendio, del generador fotovoltaico, desde la fabricación, absolutamente todo, ¿vale? Pero nos dice una cosa clarísima, dice que el elemento de cobertura sobre el que se tiene que instalar ese panel fotovoltaico debe tener una clase, ¿vale? Una clase 0 o una clase A1. Fijaros que nos está limitando la clasificación y la reacción al fuego de la envolvente. ¿Vale? Eso ya en Italia en 2012 y aquí todavía pues no hemos hecho nada y esto yo creo que el Greenfield todavía fue después, o sea que ya se lo habían planteado que las envolventes en los procesos industriales tenían sus problemas, ¿no? Pero veamos más casos, ¿no? Para los que no los conozcan, Walmart es la gran distribución de alimentación en Estados Unidos, representaría pues como puede ser un Carrefour a nivel europeo. Bueno, Walmart tiene muchísima implantación en Estados Unidos y tienen bastante implantación en América Latina, sobre todo en la parte más norte que les pilla más de cerca, y entonces ellos lo que deciden es instalar paneles fotovoltaicos sobre sus cubiertas y hacen un contrato millonario con Tesla, el fabricante de coches y el fabricante de baterías y de paneles fotovoltaicos en sus instalaciones. Vale. Con el grave problema de que a mediados de 2019 Walmart decide denunciar a Tesla porque a lo largo de los últimos años se habían producido 8 incendios en sus almacenes logísticos, ¿vale? Y destruyendo por completo sus almacenes logísticos. Para los que llevamos más tiempo en este mundo, ya hemos visto estos incendios en Walmart en los años 70 y lo tenían protegido con rociadores, lo tenían protegido con exutorios, cuando aquí no sabíamos todavía lo que era un exutorio, y tenían sus pasos entre áreas porque lo tenían sectorizado y con 1 metro por arriba, que todavía hoy en día no sabemos lo que es el metro por encima, para que en el sector de incendio no me pase el incendio hacia el otro lado. En España todavía no tenemos interiorizado y estamos con algún que otro invento que yo llamaría del tebeo, ¿vale? Que sería la franja perimetral, que es de dudosa efectividad ante un incendio, ¿no? Bueno, pues Walmart resulta que tiene una demanda millonaria contra Tesla, precisamente porque ardieron 8 de sus grandes distribuciones logísticas, de sus plantas logísticas, ¿vale? Con lo cual, en Alemania estamos viendo que hay también una tendencia generalizada hacia los incendios, de investigación de incendios, derivado de paneles fotovoltaicos, y se hizo un estudio sobre 400 incendios en los que se vieron involucrados instalaciones fotovoltaicas durante el periodo del 95 al año 2012. Fijaros que de esos 400 incendios, 220 incendios provienen del exterior, ¿vale? Provienen del exterior de la instalación. ¿Y cómo penetran a la instalación? ¿Cómo penetran a mi nave industrial? Pues penetran a través de la envolvente. Correcto. Otros estudios hechos en Inglaterra pues nos han demostrado lo mismo, ¿no? Han analizado una serie de incidentes y han visto cuáles de los equipos son los que tienen mayor incidencia a la hora de esos incendios analizados, ¿vale? Sobre 25 incidentes que analizaron en Inglaterra, ¿vale? Y vemos de los distintos componentes cuáles son los que tienen más incidencia, por consiguiente podríamos incidir sobre ellos, pero siempre pasa lo mismo, al final acaba penetrando el incendio hacia el incendio. Correcto. Pero aunque tuviésemos la envolvente incombustible, como es el caso de la instalación solar flotante que tiene en Japón, ¿vale? Donde cubría 18 hectáreas de un lago,
y estaban instalados 50.000 paneles sobre el agua, pues tuvieron, a raíz del tifón Fatsi, tuvieron un incendio sobre esos paneles y hasta esos paneles se vieron incendiados e involucrados en un grave incendio y hubo que restablecer toda la instalación de paneles fotovoltaicos tras el incidente, ¿no? Vale. Pero bueno, llegado a este punto, ¿qué hacemos en España, no? ¿Qué hacemos en España? España es diferente pues para casi todo en muchas cosas, ¿no? Y en esto pues no somos capaces de llevar la contraria, no éramos capaces de investigar, analizar y pensar qué puede suceder. Y es un poco el planteamiento de lo que hemos analizado en este estudio. En este estudio hemos llegado a la conclusión de que en el almacenamiento el 10% total de los incendios de esta actividad afectan a la fachada. Y es el porcentaje más alto de todos los usos, ¿no? ¿Vale? El de almacenamiento. En las actividades típicas de uso industrial, fabricación, almacén, laboratorios y demás, el 14% de todos los incendios que ocurren en estas actividades afectan a la fachada. O sea, afectan a la envolvente. Estamos hablando solo de la fachada y ya no de la cubierta, donde tenemos todavía más riesgo, ¿vale? También hemos, a base de analizar siniestros y estadísticas, que el 42% de los incendios empezaron en la superficie exterior de la fachada, que los materiales combustibles junto a la fachada hacen una gran propagación por radiación desde un incendio a áreas próximas y que el 32% de los incendios fueron desde el interior, siendo la fachada el primer elemento en entrar en ignición. O sea que muchas veces un pequeño incendio en el interior de una carga de baterías, más sencillamente de una carretilla y una carga de baterías, pues es inicialmente un incendio relativamente pequeño, pero está pegado a la envolvente y a partir de ahí se expande a toda la edificación industrial, ¿vale? El 26% de los incendios fueron desde el interior, la fachada no fue el primer elemento en entrar en ignición, pero sí, una vez que empezó, el que más contribuyó al desarrollo de dicho incendio. Y prácticamente cada día encontramos, repito otra vez, sea en prensa, noticias, donde sea, un incidente industrial donde se produce un incendio de dimensiones relativamente importantes. Pero realmente lo que nos llama la atención y lo que parece que destacamos en los medios de comunicación y en la prensa, pues son incidentes como este, donde hay edificaciones, porque vemos como más expuesto en nuestra vida, ¿vale? Indiscutiblemente. Pero desde el punto de vista social y desde el punto de vista industrial y tejido industrial, afortunadamente no hay prácticamente muertos en la industria en España debido a los incendios, pero nuestros puestos de trabajo y nuestra industria sí que peligran. Y lo que está claro es que una industria que arde, pues lo tiene muy, muy difícil para volver a salir adelante, ¿no? Hay porcentajes altísimos que desaparecen tras el incendio. Sigamos. La nave, la nave se extiende o afecta a otras naves, el incendio en la nave se extiende o afecta a otras naves vecinas en 10 de cada 34 incendios, y en la mayoría de estos casos, en 8 de cada 10, la afección a otras naves se produce a través de las cubiertas, ¿vale? Y el resto se habla de afección a través de paredes, a través de envolventes siempre. El hecho de que el incendio afecte a la envolvente de la nave como elemento transmisor a otras instalaciones vecinas es un factor, entonces, indiscutiblemente clave a la hora de categorizar el incendio como catastrófico o no. De los incendios que han comentado, el de Lugo, por ejemplo, pues ardieron varias naves y ya os podéis imaginar, lógicamente, por dónde pasó el incendio de una nave a otra, ¿vale? Indiscutiblemente no pasó llamando a la puerta, ¿no? Es importante destacar la influencia que ejerce la envolvente en el comportamiento y desarrollo del incendio hasta alcanzar el flashover, lo cual lleva a reflexionar sobre la importancia de la reacción al fuego de las envolventes de nuestras naves industriales. La tendencia creciente de la actividad industrial también se ve reflejada en el incremento del número de incendios. El número de incendios sigue creciendo exponencialmente y eso los puedo remitir a los últimos datos todavía publicados por UNESPA, que sigue una tendencia creciente. Se constata la importancia, el importante papel que juegan los elementos constructivos en esa envolvente, indiscutiblemente en análisis de todos estos incendios, y no hay un criterio único establecido para regular las exigencias de reacción al fuego en las fachadas, pero no solo en España, sino incluso a nivel mundial, ¿vale? Con lo cual es una reflexión a debate. La clasificación de reacción al fuego de las Euroclases es un método adecuado para justificar materiales que tienen una determinada contribución peligrosa al desarrollo y a la propagación del incendio. Se pueden extrapolar realmente a naves que antes tenían 3 metros de altura, que después pasaron a tener 9 metros de altura, que con la llegada de los rociadores SFR, y sería otro gran debate que tenemos a día de hoy en nuestro país,
qué pasa con los rociadores, ¿vale? Pero no entraremos hoy en ello. Hemos llegado a los 13,7 metros, pero ya tenemos rociadores que podemos construir a 16 metros de altura, ¿vale? Y podemos, solo con rociadores en la cubierta, y podemos con rociadores intermedios, pues llegar a cualquier altura. Estamos haciendo silos de almacenamiento de hasta 32 metros de altura y hasta 40 metros de altura. El comportamiento de toda esa vertical de envolvente se puede ensayar con un trozo así y en un laboratorio así. ¿Eso es fiable? ¿O cómo se va a comportar? Entonces, la metodología de ensayo debería de extenderse también a todas esas dimensiones y deberían de estar mucho más aproximados a la realidad de lo que es toda la envolvente. Las espumas, por consiguiente, los derivados de espumas, ¿vale? De espumas PIR y PUR, ofrecen mejor aislamiento térmico, es indiscutible, eso está claro, a igual espesor, pero tienen mayor facilidad a la hora de la ignición y la velocidad de propagación del incendio, la producción de humo y el aumento de la carga de fuego es más significativo. Eso es un hecho totalmente a día de hoy indiscutible. La carga de fuego de la espuma PIR y PUR es entre 7 veces más superior a lo que pueden ser otros materiales no combustibles, como por ejemplo lana de roca, ¿no? O cualquier otro. El incremento de la prima de riesgo de las diferentes configuraciones de soluciones constructivas en fachadas y cubiertas en función del material utilizado puede llegar incluso a un incremento del 16% actualmente de la prima de riesgo si se utilizan paneles combustibles frente a paneles no combustibles o envolventes combustibles frente a paneles no combustibles. Pero es más, desde que hemos empezado el estudio hasta que lo hemos terminado y hasta que estamos comenzando con su difusión, nos estamos dando cuenta que en esa evolución las compañías de seguros tienen tan poco apetito de riesgo que incluso hay riesgos que ni siquiera consiguen colocar. Hay riesgos que no se consiguen asegurar debido a la combustibilidad de la envolvente de esa edificación. Lo primero que te preguntan es la clasificación de los materiales envolventes. Indiscutiblemente hoy, en cualquier checklist de análisis de riesgos de una compañía de seguros. Por consiguiente, la contribución de los núcleos combustibles, de las envolventes, sobre todo de cubiertas, y tiene un comportamiento fundamental en el gran impacto del incremento de la temperatura y después de la producción de software, y eso hay que tenerlo en cuenta. La contribución a la toxicidad de los materiales inorgánicos, pues lógicamente es muy inferior a otro tipo de materiales. En España no hay una regulación sobre la toxicidad de humos y por lo tanto habría que eliminar aquellos productos combustibles que generen humos tóxicos si queremos estar desde el lado de la seguridad, que repito, lo primero que hicieron cuando llegó el puesto de mando avanzado es desalojar a los vecinos por temas de toxicidad. Se confirma la tendencia al alza del número de instalaciones fotovoltaicas en los próximos años. Indiscutiblemente todos vamos a tener un cambio energético y eso pues, ahora sí que va a ser una evolución imparable desde ese punto de vista. Por consiguiente, se nos están acercando nuevos riesgos, ¿vale? No solo el sistema de almacenamiento de esa energía en nuevos riesgos que suponen las baterías donde se acumulan, sino en los propios paneles y la propia instalación y la propia conversión de corriente alterna a corriente continua. De corriente continua a corriente alterna. Okay. Andrés. Termino. Vamos terminando, por favor, sí. Estoy en la última diapositiva. Fenomenal, gracias. Por consiguiente, todo lo que hemos hablado nos tiene que llevar a una reflexión y nos debe de llevar a una reflexión y a analizar y debe ser objeto de la modificación, de una de las modificaciones del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. ¿Por qué? Porque el artículo 1 del actual reglamento dice lo siguiente. Dice que su objeto es limitar la propagación del incendio y posibilitar la extinción con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio puede producir a personas o a bienes. Es indiscutible que si no controlamos el riesgo que tenemos en la envolvente, no se puede cumplir ya el artículo 1 del capítulo 1. ¿Vale? Y hasta aquí creo que puedo hablar. O sea que entra el debate, cómo debemos de hacerlo y cómo debemos de evolucionar y cómo debe de ese reglamento pues tener en cuenta todas estas situaciones y es un poco el mensaje que queremos trasladar tras haber hecho este estudio y que, repito, lo vamos a colgar ya rápidamente tanto en la web de Salamanca como en la web de APICI y que lo podréis descargar y aparte que tenemos otras difusiones y hay otras entidades que se han sumado a ello. Muchas gracias y un placer. Muchas gracias a ti, Andrés.
La verdad es que ha sido una ponencia muy interesante y ya te anuncio que te voy a pedir un artículo para nuestra revista con este informe para darle difusión. Sí, ya has colaborado con nosotros en otras ocasiones y esta espero que sea una más. Le voy a pedir a Pachi Mariño, a Gema y a Oriol que por favor abran sus micrófonos y sus cámaras para ir pasando las preguntas que tenemos para todos vosotros. Y mientras os conectáis, pues me gustaría hacerle a Andrés una pregunta. Justo en el final, ¿no? Has comentado precisamente que la normativa, bueno, que el reglamento exige unas pautas de control sobre los materiales que luego después no se controlan. Es decir, que estamos empezando un poco la casa por la ventana, ¿no? Exigen unas cosas sobre las que luego después no se establece un control legislativo claro. ¿Eso cómo es posible? Es que una cosa es lo reglamentario y otra cosa es la parte práctica de cómo se llega a lo reglamentario. Pero el gran desconocimiento que tenemos del incendio, fíjate hasta qué punto, o sea, el gran desconocimiento que tenemos desde el punto de vista como legisladores de cómo el comportamiento del incendio nos lleva a decir, hombre, el objetivo es limitar tales cosas, pero luego como desconocemos cómo es un incendio y cómo evoluciona un incendio, y cómo crece un incendio, y cómo se propaga un incendio, pues nos lleva a que ni siquiera el propio reglamento te diga cómo tienes que hacerlo. ¿Cierto, no? Efectivamente. Y ese es el debate, ese es el gran debate. Efectivamente. Gema y Oriol, mientras se nos conecta Pachi, ya tenemos a Pachi también. Una pregunta que ha lanzado, voy a decir... Jorge Escribano pregunta, ¿cuánto tiempo se estima para que la tecnología que habéis presentado del dispositivo Lunar esté implantado, esté operativo en España? En España o en el mundo, porque al fin y al cabo vosotros sois una multinacional estadounidense que podéis operar en todo el mundo. ¿Respondes tú, Oriol, o respondo yo? Tú misma. Yo misma. Sí, ya lo he respondido por escrito además. La telemetría ya la tenemos disponible. De hecho, ya hay un servicio de bomberos en España, que son los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, que ya han comprado equipos con telemetría para una monitorización local, ¿vale? El dispositivo Lunar, por ejemplo, ya funciona en Estados Unidos y se prevé que este verano ya se produzca su lanzamiento en Europa también. Y para finales de año lo que nos faltaría sería incorporar la conectividad remota, la conectividad a través de la nube con el FireGrid. Comentábamos antes que había por ahí algunos comentarios sobre la situación de MSA en España. Se habla de incluso que yo no lo quiero decir así tan abiertamente, pero que os vais, exacto. Nos vamos. Exacto, yo no lo quería decir así tan abiertamente, pero aclarad un poco cuál es la situación, porque a nosotros nos han llegado algunos comentarios y algunos de los asistentes también han hecho algún comentario al respecto. Nos preguntaban, pero ¿van a seguir trabajando en España o no? Contadnos. Sí, comento yo, ¿vale, Gema? Sí, sí, por supuesto. Pues, evidentemente, y además viendo la presentación que hemos hecho, la continuidad en todo el mundo está garantizada. Es simplemente un cambio organizativo que ya hace muchos años que estamos llevando a cabo en pequeños pasos. Al final, como has dicho también, somos una multinacional y nos debemos, entre comillas, lo debemos pues a las estructuras y a los funcionamientos internacionales. Entonces, estos cambios ya vinieron hace unos años, eliminamos en toda Europa almacenes de cada país, lo centralizamos todo en un único almacén. Bueno, se han hecho una serie de cambios en este sentido. Y estos últimos años lo que hemos estado haciendo ha sido ir traspasando el negocio, las ventas, dijéramos, a través de canales de distribución hasta llegar al punto en el que estamos ahora. El punto en el que estamos ahora y en el que se ha sido el que ha generado esta serie de, a veces, rumores un poco exagerados, pues es que en esta reorganización ahora mismo, pues en España lo que quedará es la estructura comercial, es decir, pues Gema y yo, por ejemplo, seguiremos trabajando de la misma manera, pues presentando tanto a bomberos, a clientes finales, como trabajando estrechamente con los distribuidores y la red de distribución que hemos ido creando estos últimos años. Entonces, nuestro trabajo va a ser directamente con los distribuidores y a los usuarios finales o a los clientes finales que sois vosotros los bomberos. Entonces, ¿qué pasa? Perdona. Sí. No, perdona, termina. Sí, muy rapidito. ¿Qué pasa con el resto de estructura que existía en España? Que era básicamente Customer Service, que llamamos, que es todo el apoyo
el apoyo a comerciales, etcétera, y el servicio técnico. Pues simplemente lo que sí que es cierto que desaparece de la estructura propia de MSA. Customer Service se ha llevado, o sea, está creando un centro en Polonia, donde allí pues el contacto de los distribuidores lo tendrán allí. El tema facturación, el tema albaranes, el tema de gestión del día a día pues se realizará desde Polonia. Y el servicio técnico lo que hemos hecho es pasarlo, o lo estamos pasando y traspasando a distribución. Todos los distribuidores o los distribuidores que trabajan con nosotros, pues algunos ya, hacía algunos años que ya tenían estos servicios, pues están asumiendo y asumirán toda la parte del servicio técnico en España. De manera que la intención, al final, y a cabo con esta nueva estructura que tendremos, es evidentemente un menos gasto directo aquí en España. La teoría no es en España solo, es a nivel europeo que se está haciendo así. La teoría es que sea para poder obtener mayor volumen de dinero, sobre todo para dedicarlo a desarrollo de tecnología, y poder al mismo tiempo acercar más al cliente a través de la distribución, acercar más los productos, el servicio técnico y poder estar todavía más presentes. Muy bien, pues gracias por la aclaración, así se quedan despejadas las dudas y yo, aunque lo he dicho antes de vuestra exposición, agradecer a MSA la participación en este congreso, el patrocinio de este congreso y la colaboración que habéis abierto con APTB. Ya sabéis que nos dedicamos mucho a todo el tema de formación y prevención, sobre todo con niños, con ancianos, con personas con discapacidad, así que vuestro apoyo, de verdad, muchísimas gracias y ojalá que dure muchísimo tiempo, de verdad. Os lo transmito a vosotros directamente que estáis aquí para que se lo hagáis llegar al resto de la empresa. Pachi, Juan Jesús Mariño, hemos comentado antes que aparte de ser instructor en materia de gestión operativa y mando de APTB, estamos viendo el fondo que te has puesto con esa maqueta que, bueno, yo la he visto, hemos estado trabajando con ella, es espectacular. Cuéntanos un poco, ¿se puede recrear cualquier escenario con estas maquetas? Nos preguntaba Víctor Manuel Fernández de la Cotera, que es nuestro vicepresidente desde hace 48 horas, si puedes reproducir una gran inundación en esa maqueta. Sí, podemos representar con la limitación que tiene, evidentemente, ¿no? Cualquier tipo de siniestro. Tenemos en los edificios, podemos simular el fuego con unos LEDs que simulan el fuego, ¿no? El humo, tenemos máquinas de humo pequeñas, miniaturizadas también para simular la salida de humos de una nave industrial, en este caso. También lo podemos hacer como vemos en la imagen, con algodón, ¿no? En el caso de la pregunta de Víctor, efectivamente, podemos simular incluso inundaciones. No solo inundaciones, sino crecidas de río, riadas en alguna zona determinada de la maqueta, ¿no? Con todo lo que pueda llevar una riada, árboles, coches, etcétera, ¿no? Lo podemos simular porque son diferentes capas que vamos añadiendo a las vías públicas o al río, etcétera. Y efectivamente te da mucho juego, ¿no? Es como una realidad virtual 3D in situ. ¿Y cómo lo aplicas en la formación de GON, por ejemplo? Pues lo que se hace en la formación de GON es el razonamiento táctico, ubicación de medios, ¿no? Es decir, el mando que inicialmente llega a la maqueta a través de una cámara web, no tiene la imagen general de la maqueta, sino que tiene la imagen de cómo llegaría en su vehículo, vería una parte muy parcial de la maqueta a la que nosotros le queremos mostrar, y a partir de ahí pues tiene que empezar su orden inicial, ¿no? Su ubicación de medios, su reconocimiento cubo, le vamos moviendo la cámara según él nos diga a dónde se quiera desplazar, hasta que en un momento determinado sí le podemos mostrar ya una imagen más general de la maqueta, ¿no? Y sobre eso pues tomar decisiones, petición de medios, etcétera. Muy bien, para Andrés Pedreira, Carlos Castro, socio nuestro de Galicia y muy activo siempre con nosotros. Te plantea que la investigación de incendios es el área competencial que en estos momentos no se encuentra bajo la gestión directa de un servicio de bomberos, aunque el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales menciona la ayuda de los servicios de bomberos de cara a la propia investigación. ¿Cómo ves no solo la colaboración, sino la propia realización de informes técnicos desde los departamentos de bomberos? Yo lo veo fundamental. O sea, lo que no podemos hacer
intervenir en incendios si no somos capaces de extrapolar y de extraer información que nos pueda servir para que esto no vuelva a ocurrir. Y eso es fundamental. Entonces, lo que no podemos es limitarnos a hacer un informe de bomberos, que es un informe puramente de intervención. El bombero tiene que ser una parte fundamental en la investigación y la causa de ese incendio, siempre, siempre, siempre. Yo lo tengo clarísimo y debería estar contemplado además en la normativa como tal, cosa que no lo está, ¿no? Que no está aplicado ni realmente, ¿no? Yo lo veo fundamental. Te amplío la pregunta con una que acaba de entrarnos de Víctor Manuel Fernández de la Cotera. Para ti también. Es que va en la misma línea, por eso la enlazo. Dice Víctor, ¿no crees que sería adecuado que en la elaboración de la legislación contra incendios como el RSCI y similares participaran técnicos de bomberos? ¿Que no participamos en estas cosas? Por supuesto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que no puede haber una visión, si al final nos encontramos con lo que estábamos hablando antes. O sea, el legislador a veces se pone a legislar sin tener una visión de todos los que intervenimos alrededor de todo ese proceso. Y ese proceso tiene que estar abierto al debate de todo el mundo, ¿vale? Y no solo hay que entenderlo como... Al bombero no solo hay que entender, y el bombero... Yo estoy dando clase a chavales que están haciendo la formación profesional de bomberos y se lo digo clarísimamente. Chicos, dedicaros a estudiar y a aprender, ¿vale? Y centraros en la prevención, porque ninguno de vosotros va a acabar de bomberos. Chavales de 18 años, ninguno va a acabar su vida profesional de bomberos. Eso lo va a hacer un robot. Entonces, como no seamos capaces de reconvertirnos y manejar la prevención, el análisis y el estudio, estamos perdidos. Correcto. Y así lo creo. Y para ello tiene que haber un cambio desde ese punto de vista, ¿vale? Y tiene que haber un cambio en el que todos podamos participar y aportar. A nosotros nos interesa informaciones que vosotros nos podéis aportar y los que investigamos aportaros informaciones a vosotros. Y tiene que haber ese intercambio y tenemos que participar absolutamente todos. Lo tengo clarísimo. Clarísimo. Nosotros no somos capaces de analizar detalles que vosotros podéis ver en el momento de intervención de la escena y análisis más propiamente técnicos que podemos analizar nosotros posteriormente o hacer una simulación para ver por qué el incendio se propagó o creció de esta manera o se desarrolló de esa manera, no poder trasladaros esas conclusiones a vosotros como equipo de trabajo. Lo veo fundamental, fundamental. A ver si cambia la actitud de algunos estamentos públicos en ese sentido, que llevamos muchos años reclamando desde APTB. No hace falta que os diga que si en algún momento cualquiera de los demás ponentes queréis añadir algo de lo que ha dicho alguien que ha intervenido, por supuesto, no dudéis en intervenir. Patxi, no sé si tú en este sentido querías comentar algo, por ejemplo. Tú como técnico de bomberos, a lo que estamos comentando, abre el micrófono, a lo que estamos comentando, a lo que está comentando Andrés. Sí, apoyo totalmente lo que dice Andrés. Es necesario e imprescindible que podamos participar en todo eso, vamos. Tú, de hecho, haces también investigación de incendios. Sí, muy poquito y sobre todo a nivel particular, cuando no de naves industriales, pero sí de domicilios particulares, pues un poco para defender al asegurado, un poco de, bueno, pues para que consiga una indemnización mucho, bueno, la que le corresponde realmente por parte de las compañías de seguros, ¿no? Es un poco como perito de parte, digamos. Sí. Cambiamos un poco el tercio, Gemma y Uriol. Uno de los grandes problemas de la conectividad en las comunicaciones de los bomberos es precisamente, y ahora que hablamos, por ejemplo, de naves industriales, son los elementos físicos que separan las naves industriales o las viviendas o los edificios, tabiques, etcétera, ¿no? Depósitos y demás. ¿Qué cobertura y cómo solucionáis esos problemas que son uno de los grandes problemas que no lo puede ratificar Patxi, valga la redundancia el tema del problema, lo he hecho 3 veces ya? ¿Cómo solucionáis esas situaciones en las que elementos grandes, pesados e incluso con productos peligrosos dificultan la comunicación? Bueno, nuestros sistemas de telemetría utilizan onda de radio de largo alcance, con lo que tienen, digamos, un buen alcance tanto en profundidad como cuando existen materiales diversos. Muchas veces también es el método de ensayo y error. No te puedo decir esto va a traspasar 4 pisos o va a andar 3 kilómetros desde donde está la central, porque claro, 3 kilómetros puede ser con un material y 10 kilómetros con otro tipo de material y demás. Nuestros equipos, los módulos de control se repiten a sí mismos y también para el año que viene, en Inglaterra, por ejemplo, ya están disponibles, saldrán repetidores de esta señal de radio,
porque lo que se interesa es que se repita la señal de radio desde los equipos autónomos hasta el hub, hasta el colector de datos, por así decirlo, que luego ya lo puede transmitir por la nube o vía wifi, digamos, a los puntos de control. De momento se han hecho varias pruebas en Inglaterra y la penetración de la señal de radio, y eso que la señal de radio en Inglaterra es la mitad de longitud de onda que la que utilizamos en Europa, es más débil y los resultados han sido bastante buenos. Andrés, como investigador de incendios, ¿qué es más difícil de analizar? ¿Un incendio en vivienda o un incendio en industria? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son las dificultades principales que te encuentras a la hora de investigar un incendio en esos escenarios? En esos escenarios hay incendios industriales que son, por muy grandes que sea el incendio industrial, es fácil de investigar. Y sin embargo, hay escenas porque por regla general en una vivienda está mucho más confinado el incendio y por consiguiente te lleva muy rápidamente al origen, ¿vale? Pero a la zona donde está el origen. Pero la causa a veces resulta incluso más difícil en una vivienda que en una instalación industrial, porque en una instalación industrial las causas suelen estar relativamente bastante acotadas, ¿no? Pues procesos industriales te van acercando, o procesos tecnológicos te van acercando, u otro tipo de procesos. Mientras que en una vivienda está todo muy controlado, ¿vale? Entonces te encuentras a veces con casos muy anecdóticos. Ya hace poco, pues un incendio de una vivienda, nos encontramos con que tenía, vivía con un montón de perros, 2 perros se murieron en el incendio, la casa además colapsó parte de la estructura, con lo cual la zona más directamente afectada por el escenario del incendio no quedaba rastro absolutamente ninguno de nada. Y pudimos saber al final que había un móvil cargando en el salón de casa, que fue donde se produjo el incendio. Y fue lo que nos llevó a esa conclusión. Y a base de mucho análisis, pero no quedaba absolutamente nada. O sea, había desaparecido absolutamente todo y además era muy difícil llegar a esa escena porque había que apuntalar la vivienda para poder entrar. Entonces, repito, no por tamaño, no, el tamaño no importa en este caso. Porque a veces un incendio pequeño es muy difícil de gestionar cuál es la causa, y un incendio que se desarrolla mucho y es muy voraz y se lleva por delante toda una nave industrial, pues resulta que sabes que ha sido por una falta de un protocolo de trabajo por puntos calientes, como ha sido el caso de Seseña, ¿no? Ha sido una falta de protocolos por puntos calientes y te lleva rápidamente a analizarlo y a encontrarlo, ¿no? ¿Vale? Gemma, creo que querías comentar algo, Gemma. Sí, quería hacer una pregunta, porque bueno, yo no me voy a comparar a estos señores que están aquí. Yo voy a decir que yo soy perrita, no perita, sino perrita de investigación de incendios. También he hecho mis cursos y demás. ¿Y no os habéis encontrado que también muchas veces los incendios en viviendas son más difíciles de investigar porque la gente miente mucho? O sea, muchas veces, pues eso, no, esto, pues yo no sé por qué ha pasado lo que tú dices. A lo mejor tenían un móvil ahí escondido que no lo sabía nadie, o estaban haciendo cosas que no deberían hacer. Bueno, ahora que está tan de moda las plantas de marihuana y ocultas, etcétera. ¿No os habéis enfrentado, sobre todo de cara cuando tenéis que investigar para los seguros, que la gente miente muchísimo? Y es muy difícil al final llegar a la raíz de... Sí, pero las evidencias técnicas no suelen mentir, o sea, y cada día lo que somos son más tecnológicos. Exactamente. ¿No? Y las evidencias técnicas son las que no mienten, ¿no? Y cada día sí que tenemos más herramientas, pero más herramientas, fíjate, una vivienda a día de hoy, pues a raíz del confinamiento está hiperconectada, ¿vale? Y lo bueno que tiene que esté hiperconectada, pues resulta que podemos saber en qué momento determinados equipos perdieron la conexión a Internet. Y eso ya nos va dando un mapa de cómo fue creciendo el incendio y nos va acercando a ese origen y tal. O sea que no sé si me he explicado, ¿no? Yo es que estudiantes del confinamiento, entonces, claro, esta, digamos, tecnología no digamos, ha sido parte de nuestro proceso de estudio, pero es un apunte claro, muy nuestra Alexa interesante. está siempre conectado. Cuando nuestra Alexa deja de comunicar, podemos saberlo y averiguarlo. Claro. ¿Vale? Y podemos saber en qué instante sucedió. Pero igual que eso, muchos otros equipos, ¿no? Y si cuando vamos conjugando el análisis de todos esos equipos, nos va dando un mapa de crecimiento del incendio, de desarrollo del incendio, y nos va dando mucha información, ¿vale? O sea que por mucho que nos mientan a veces, ya solo sencillamente los equipos que ellos tienen hablan más que ellos, ¿no? ¿Vale? Correcto.
Dicen que la Muchas mentira gracias. tiene las patas muy cortas, ¿no? Y en estos casos ya con los medios que hay actualmente, pues es mucho más difícil esconder ciertas cosas. Vamos a terminar porque ya, aparte de que nos vamos un poco de hora, ya tenemos poquitas preguntas y tampoco quiero yo entreteneros más. Y quiero terminar con una pregunta para Juan Jesús Mariño, para Pachi. Nos la hacen desde México, nos la hace Auri Martínez desde México. Desde Emergencias Cóndor Voluntarios y pregunta qué comparación en ventajas y desventajas tiene este puesto de mando avanzado con el puesto del comando del sistema de incidentes implementado por USAID, que si no me equivoco se refiere al SCI, ¿no? Sí, bueno, ahí lo que haríamos sería una comparación del ICS americano con el ICS, efectivamente, bueno, te lo he dicho en inglés y efectivamente el ICS. Sí. Con la metodología de gestión operativa, que es un poco lo que estamos implantando en España. Simplemente, los dos son unos sistemas complementarios, es decir, el GON realmente parte de una evolución del ICS, todos los sistemas de gestión de emergencias parten en definitiva del ICS con sus mejoras o sus adaptaciones a las peculiaridades del país que lo ha diseñado. Pero así a grandes rasgos las ventajas y las desventajas o las diferencias que puede tener un sistema u otro. El ICS es un sistema para grandes emergencias, ¿no? Emergencias que tienen una durabilidad muy larga en el tiempo y el GON también, digamos, ¿no? La diferencia es que el GON es muy ágil y muy versátil en emergencias pequeñas, desde emergencias pequeñas. El ICS es muy engorroso en emergencias pequeñas, pero tiene su facilidad cuando ya tienes un puesto de mando desplegado en emergencias muy grandes, ¿no? El ICS lleva además parejo una multitud de documentación en papel que hay que ir cubriendo, mientras que el GON lo que tiene pues es las pizarras. El ICS no tiene herramientas gráficas definidas, puedes dibujar, pero no tiene una metodología, un lenguaje unificado de herramientas gráficas que sí tiene el GON, por ejemplo, ¿no? Los dos son complementarios. El ICS se utiliza mucho en incendios forestales porque son grandes emergencias con una duración en el tiempo muy larga y el GON pues se pretende utilizar desde emergencias pequeñas a grandes emergencias, ¿no? Pero la diferencia prácticamente es esa. El ICS es muy versátil, muy fácil de desplegar y de utilizar, y el ECS es un poquito más engorroso, ¿no? Con todos sus formularios y sus papeles que hay que cubrir. Pues Gemma Moreno y Oriol Auberni de MSA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta webinar, en este congreso. Andrés Pedreira, un placer verte, hacía tiempo que no nos veíamos con estos de las pandemias y demás, efectivamente, desde SICUR. Sí. Y como te he dicho, ya puedes ir preparándome un artículo para la revista Emergencia 112 Magazine, para el próximo número, para el siguiente, ya te atracaré en el momento debido. Pachi Mariño, un placer siempre estar contigo, trabajar contigo y aprender de ti, que eres una referencia ya en la instrucción de GOM en España. El GOM es un método que estamos intentando, como ha explicado Pachi, extender en España desde ENSOPS, de la Escuela Nacional de Oficiales de Bomberos de Francia. Muchísimas gracias a los cuatro, ha sido un placer teneros en esta última mesa del Congreso Internacional de Prevención y Emergencias CIPE 2021 y ojalá que nos veamos personalmente dentro de 2 años, no sabemos si en Murcia o si en Coruña o si en Sevilla o donde sea, pero que ojalá nos veamos en persona. Y nada, con estas ponencias vuestras damos por concluido el congreso de este año. Nos vemos trabajando, nos vemos enseñando y lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos vosotros, un placer.